Está con nosotros en Contrapunto Ricardo Sucre, politólogo. Ricardo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recibimos el 2020, la década, con un escenario político muy enervado, donde pareciera que las vías de negociación se comenzaron a cerrar y los caminos que se habían abierto siguen cerrándose. ¿Cuál es su percepción? Gracias, José Gregorio, por la invitación. Mira, yo te diría, si lo comparamos con el 2019, bueno, en septiembre tuve la invitación a tu programa, aquí, a tu entrevista, y te hablaba de las trompadas estatutarias. El 2019 como el año de las trompadas estatutarias, es decir, un conflicto, una pugnacidad, pero que tenía unas ciertas reglas de juego. Yo te diría 2020 abre con, yo te diría que la característica que yo noto comenzando este año es que pasamos de las trompadas estatutarias al aplastamiento estatutario, vamos a utilizar esa expresión. Es decir, ¿qué significa? Hay un juego sumacero más abierto, hay un juego sumacero en el sentido de yo te quiero anular, o soy yo o eres tú, pero los dos no tenemos un espacio en el escenario político. Yo te diría que eso es lo que yo veo como arrancó el 2020, creo que se hace de forma más abierta, creo que se hace de forma, vamos a decir, sin tanto pudor. Tienes, por ejemplo, el intento, vamos a llamarlo, el intento de golpe parlamentario del gobierno contra Juan Guaidó, a quien para mí es el presidente de la Asamblea, pero al mismo tiempo tiene un discurso de Juan Guaidó en Davos, bueno, la estructura criminal, el terrorismo. Entonces, bueno, tienes vamos a decir, unos contenidos, unas acciones que efectivamente hacen difícil, bueno, que podamos entablar algún tipo de relación o algún tipo de vinculación. Vamos a decir, bueno, si tú quisiste desalojar del Parlamento, que tengo yo que hablar contigo, pero si tú dices que yo soy un narcotraficante, un cártel de drogas, que tengo yo que hablar contigo, lo que podemos hablar es los términos de tu salida. Entonces, efectivamente, yo diría que el arranque en ese punto, porque hay muchas cosas de 2020 políticas que pudiéramos hablar, pero en ese punto lo que observo es que efectivamente la situación es más de tensión, al menos desde el punto de vista de los actores políticos, es más extrema, es más sumacero, es más de tensar posiciones, es más simplemente al final del día, bueno, quién resiste más yo te diría en esta carrera que viene del 2016, en esta lucha existencial, pero que ahorita yo siento que ya se hace más abierta y se utilizan ya quizás, bueno, contenidos, mensajes, pues yo te diría de más alto calibre. El gobierno toma acciones, es agresivo en el tema de actuar en la Asamblea Nacional, pero la oposición con Guaidó, con este viaje que acaba de hacer, bueno, que se está desarrollando, también toma sus acciones. En esa pelea, ¿cuál es el saldo que usted está viendo? No, bueno, yo te diría que, vamos a decir, que el saldo que veo es que la posibilidad de poder encontrar algún tipo de conversación, porque un saldo sería, bueno, ya yo no veo yo decirte, porque a lo mejor el año pasado te he dicho, bueno, la posibilidad de negociar o dialogar, ese saldo ya lo tienes ahorita, yo no veo esa posibilidad, pero al menos la posibilidad para una conversación, porque al fin y al cabo política es conversar, siento que se aleja más, pues siento que simplemente eso se aleja, cada grupo jugará su propia estrategia, hará sus movimientos, sus pasos, y sobre eso decidirá. Yo diría que el saldo en político con los actores políticos, eso puede ser el saldo frente al país, que la gente a lo mejor vea esa polarización o ese enfrentamiento, esa lucha existencial, y también la gente se aleja un poco más de la política o se autonomice más de lo que ya está según los sondeos de opinión. Entonces yo diría, bueno, el saldo en definitiva, vamos a decir, la posibilidad de vislumbrar yo no diría una solución, pero abordar el conflicto político venezolano, bueno, se hace más lejos y se hace más complicado, pues. Usted habla de la autonomización de la política y, por ejemplo, las encuestas nos hablan de que no hay una identificación de la gente con los partidos o con las organizaciones políticas. Correcto. Eso no nos hace o no le pone o adereza, digamos, lo complicado de nuestra situación para conseguir una salida. No hay presiones para el diálogo, porque también la gente lo que hace es sobrevivir. Mira, yo te diría sí y no. Por un lado complica, pero por el otro lado no lo complica. Lo complica por el lado que efectivamente si la gente pues se siente menos vinculada, aunque pueda estar informada, porque yo creo que la sociedad venezolana está muy politizada, está muy ciertamente informada sobre el tema político.
pero lo ve a distancia, pues. O sea, no se mezcla, no se mete. Entonces, bueno, lo complica en el sentido que si, por ejemplo, volviendo al tema de una conversación política o tratar de hallar una solución pacífica o una solución menos conflictiva, que yo pienso que ahorita es posible o viable, posiblemente no vaya a tener doliente, como no lo tuvo las mesas de conversación, ni la mesa de Barbados ni la mesa de la Casa Amarilla. Entonces, bueno, una sociedad que no tiene doliente, porque simplemente lleva su vida, bueno, perfectamente podemos tener un conflicto como el que está ahorita, estancado, o un conflicto estructural, que es lo que yo creo. El año pasado, cuando estuve aquí en esta entrevista, bueno, yo te hablé de la situación del estancamiento, el famoso stalemate, que hablan los estudiosos. Bueno, ahorita hemos pasado a un conflicto ya estructural, dentro, que, bueno, se mantiene. Entonces yo diría que lo complica en el sentido porque no hay doliente, porque la gente lleva su vida, bueno, si funciona, pero lo facilita en el sentido que a lo mejor justamente al haber también esa cierta distancia del público de la política, bueno, a lo mejor si se dan pasos concretos y si se dan pasos de confianza, a lo mejor la gente también puede tener entonces motivos para involucrarse. Entonces yo diría que tiene las dos caras. Y la dirigencia política no está, digamos, desvinculada de esa población que de alguna forma espera soluciones de su dirigencia. Bueno, sí, en general yo diría que sí está desvinculada porque quizás retomado con la primera pregunta, bueno, el lenguaje no es un lenguaje inclusive, es del lenguaje del conflicto, pero al mismo tiempo totalmente fuera de los problemas. Vamos a decir, o sea, bueno, estamos peleando por la Asamblea Nacional, bueno, que es importante, ojo, no se puede despachar, bueno, que es un tema importante, pero no está dentro de lo que puede ser el lenguaje a lo mejor cotidiano. O te estoy hablando de nuevo de eso, la estructura criminal, Hezbollah, Al-Qaeda, entonces, bueno, entonces en ese sentido sí, hay una desvinculación, pues entonces, vamos a decir, de los dirigentes políticos sobre las circunstancias de las personas o las dificultades que se están viviendo, o esas dificultades se instrumentalizan en un discurso que ya también a mí me resulta ya hipócrita, el discurso de los miles que sufren todos los días, pero quienes hablan de eso no pareciera estar entre los que sufren todos los días. Entonces, bueno, la gente, de nuevo, eso refuerza más el alejamiento, porque voy a hacer un discurso instrumentalizado, todo el mundo nos rasgamos la vestidura por lo que está pasando en el Zulia, los apagones, pero tampoco hacemos nada en concreto. Cuando hay iniciativas, también esas iniciativas naufragan. Entonces, bueno, la gente puede quizás convertirse tal vez un poco cínica en todo esto y eso no refuerza las tendencias, bueno, de aislamiento ya. Bueno, yo voy a resolver mi problema como una especie de individualismo al máximo, individualización al máximo, en el sentido, bueno, yo voy a resolver mi problema porque en verdad ese discurso no solo no atiende mis necesidades o lo que yo quisiera, sino que también es un discurso un poco falso, hipócrita, bueno, hay gente que dice representarme, dice que ha estado preocupada por mi situación, pero en su vida cotidiana no lo manifiesta. Entonces, en ese sentido, por supuesto, sí están alejados.